merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Tú lo sabes, yo lo sé y nuestro corazón lo sabe. Porque nosotros hemos sido creados para alabar al Señor. Ese es nuestro propósito en esta vida. Ese es el anhelo de nuestros corazones aún antes de nacer. Gracias, Señor Jesucristo, por este día, por este tiempo. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos. Porque hemos venido a buscarte a ti, Señor. No hemos venido a buscar al hombre, ni hemos venido a buscar a una persona en especial, Señor, sino solamente a ti. No queremos, Señor, ni necesitamos nada más que a ti. Por eso hoy decimos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Gracias por este día. Gracias porque sabemos que la palabra que hoy recibiremos, Señor, viene de tu corazón y tú la pusiste, Señor, en nuestros labios para ser exaltado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, vamos a comenzar nuestro servicio, nuestra prédica más bien. El servicio ya lo comenzamos alabando al Señor. Pero es importante que nosotros aprovechemos estos tiempos que de alguna manera se prestan para reflexión, para poder hacer un recuento de lo que hemos hecho de este año y de nuestra vida, ¿por qué no? Porque a veces nosotros nos hemos empeñado en mantener un estilo de vida o una manera de vivir que lejos de hacernos sentir bien, nos hace sentir mal, no nos permite caminar a gusto. Andamos por todos lados, como dicen por allí, tristeando, quejándonos, anhelando estar mejor, pero en verdad muchas veces nosotros no hemos hecho o no estamos haciendo nada para conseguir eso. Hoy la prédica se llama Buscando al Jesús de los milagros. Y fíjate que algo, pues no digo extraño porque es muy común, sucede en estos días, porque muchas veces la gente ha escuchado hablar de Jesús. Nosotros mismos hemos escuchado hablar de Jesús, hemos leído acerca de Él y leemos todos los milagros que hizo en su ministerio en el tiempo que estuvo en la tierra, pero a veces pensamos que nuestro milagro particular está muy lejos, o quizás no que no pueda hacerlo, sino que quizás ni siquiera se ha ocupado en voltear con nosotros, o no se ha dado cuenta de lo que nosotros necesitamos que Él haga. Pero ¿sabes qué? No hay nada más falso que eso, porque el Señor siempre está al pendiente de todos nosotros. Lo que sucede es que nosotros a veces estamos tan perdidos en la vida diaria que no nos damos cuenta de cómo el Señor todos los días trabaja con nosotros y todos los días nos busca el rostro. A veces nosotros nos escondemos de Él porque quizás no nos damos cuenta que es Él mismo quien nos está buscando. A veces vamos detrás de tradiciones, de costumbres, de cosas que nos han enseñado quizás como verdades, y nos negamos a abrir los ojos ante la verdadera realidad, ante el verdadero evangelio que es Jesucristo mismo, porque Jesucristo es el evangelio vivo. Es el evangelio que no solamente tú puedes leer en la palabra, sino que tienes la potestad y el permiso de parte de Dios de hacerlo vivo en ti todos los días de tu vida. No más que a veces nos parece que pues son lecturas muy bonitas, pero no aplican para nosotros. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1,
a partir del versículo 40, pero antes de empezar a leer, aquí estamos leyendo el Evangelio de Marcos y nos habla acerca del inicio del ministerio de Jesús. Nos habla de los milagros que comenzó a hacer, expulsando espíritus inmundos, y dice la palabra que los espíritus le obedecían. Después nos habla acerca de cuando encuentra a Pedro, lo llama, pero la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús va y la sana. Y entonces dice, antes del versículo 40 que les dije que vamos a empezar, habla acerca de que en ese día hizo muchos milagros, que le trajeron muchos endemoniados, gente que estaba enferma, y que la ciudad y la gente empezó a salir a buscarlo porque se empezó a correr la fama de Jesús. O sea, imagínate, llegan a Capernaum, porque ahí estaban, y resulta que la gente empieza a decir: oye, ¿sabes qué? Hay un varón que hace milagros, que lo hemos visto expulsar demonios, lo hemos visto sanar enfermos, lo hemos visto levantar cojos, lo hemos visto hacer muchas cosas, pero pues vamos a buscarlo a ver si él nos puede ayudar. Yo creo que eso es lo que la gente pensaba. Y dice en el versículo 35, vamos a empezar del 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, hallándole le dijeron: todos te buscan. Es decir, Simón es Pedro, y fueron a buscarlo porque pues ellos mismos se empezaron a dar cuenta cómo la gente lo buscaba. Dice: vamos a los lugares vecinos, dijo Jesús, para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, Jesús les estaba diciendo: es verdad, los milagros suceden, el Espíritu Santo y Él en persona podía sanar y tener poder de sanar a cualquier persona que estuviera enferma, pero lo más importante es que Él tenía que predicar. ¿Qué tenía que predicar? Las buenas nuevas del reino, las noticias agradables del reino. Lo que Él venía especialmente a enseñarnos: cómo traer el reino de los cielos a la tierra. Dice entonces que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y seguía echando fuera demonios. Obviamente, porque los demonios no resisten el poder del Evangelio. Donde entra el Evangelio, salen huyendo los demonios. A veces nosotros pensamos que tenemos que orar y hacer muchísimas cosas para expulsar demonios y hacer una guerra espiritual tremenda y decirle: salte de esta persona. Pero ¿sabes qué? El Señor nos está diciendo que lo único que necesitamos es llevar el Evangelio a esa persona. Y si el Evangelio es recibido por esa persona, los demonios salen huyendo solitos, sin que tú y yo tengamos que intervenir para nada, porque la palabra es suficientemente poderosa para echar fuera cualquier demonio y cualquier entidad. Dice entonces, ahora sí, en el versículo 40, dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Yo estaba leyendo precisamente el Evangelio de Marcos y me llama mucho la atención, aunque lo he leído muchas veces, me llama mucho la atención la actitud en que llegó esta persona leprosa frente a Jesucristo. Dice que llegó rogándole e hincada la rodilla, es decir, llegó rogándole y se postró delante de él para pedirle y decirle:
si quieres, puedes cambiar. Imagínate una persona leprosa. Los leprosos en aquel tiempo eran personas que eran apartadas, eran separadas del resto de la población y vivían aislados. Y no se podían acercar a una persona sana porque lo tenían prohibido. No podían acercarse a menos de cierta distancia y tenían que ir con una campanita sonándola para que la gente al escucharla les abriera paso y nadie se acercara a ellos, porque tocarlos o estar cerca de ellos representaba contaminarse. Te volvías impuro en ese momento. Sin embargo, este leproso se acerca a Jesús. Y lo sorprendente para aquel tiempo debió haber sido: ¿cómo es posible que Jesús le permita que esté cerca de él? ¿Que no se habrá dado cuenta que es un leproso? Y como en aquel tiempo las enfermedades se asociaban directamente con pecados, la gente pensaba: si este es leproso, ¿quién sabe qué habrá hecho para merecer tener esa lepra, verdad? Y Jesús no lo rechazó. Jesús simplemente permitió que se acercara a él, y dice en el versículo 41: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Fíjate bien qué importante es esto. Jesús no lo rechazó, no solamente no lo rechazó, sino que lo tocó. ¿Cuántas veces tú y yo rechazamos acercarnos a una persona porque su aspecto es desagradable, porque quizás huele mal, porque quizás está alcoholizado o drogado, y no nos acercamos a él, no lo tocamos porque no vaya a ser que algo se nos pegue, o no le hablamos o no oramos por él porque no vaya a ser que los demonios que trae se me brinquen a mí? Eso pensamos, muchas veces eso pensamos. Somos tan religiosos que pensamos: no, mejor así de lejecitos y mejor oro por él sin tocarlo. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Se acercó a él y lo tocó. Y entonces le dijo en ese momento: no solamente puedo, no solamente quiero, quiero decir, no solamente puedo, sino que quiero sanarte. Y le dice: sé limpio. Y algo que me llama mucho la atención también, no solamente de este leproso, sino de todos los enfermos que se acercaban a Jesús, es que había un común denominador en ellos. Todos creían que Jesús podía ayudarlos. Quizá la pregunta era como este leproso: yo sé que puede, pero ¿querrá sanarme? ¿Querrá estar cerca de mí? Que soy un leproso rechazado, apestado, que no puedo estar cerca de nadie. ¿Querrá Jesús hacer esto? Quizás esa era la duda. No tanto que pudiera, porque al acercarse a él es porque sabían y creían que él podía sanarlos. Pero te repito, la pregunta era: ¿querrá hacerlo Jesús? Si lo trasladamos a los tiempos modernos, sucede exactamente lo mismo. A veces la gente se acerca o nos busca, o a veces quizás por curiosidad, quizás porque han visto algo, o quizás porque te ven a ti bien y se acercan a ti, y muchas veces uno los rechaza y les pone un límite: espérate, nomás hasta allí. No puedes entrar, no te puedes acercar, no puedes hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos que quizás nosotros no estamos preparados para acercarnos a ellos. Pero se nos olvida que no es a ti o a mí a quien vienen buscando. Ellos vienen buscando a Jesucristo. Y por cuanto vienen buscando a Jesucristo, y si tú eres un cristiano, digamos, bien, ellos están viendo a Jesucristo en ti. Por eso se están acercando a ti. Y nosotros lo que deberíamos hacer es esto, precisamente acercarnos, orar por ellos y hablarles de la palabra. Porque te repito, no existe demonio en el universo
que soporte el Evangelio. No hay ninguno. Y entonces fíjese bien, él le dice: quiero ser limpio. Y dice: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Imagínate la sorpresa del individuo y de los que estaban alrededor, ¿no? ¡Wow! Ver una persona que era un leproso y verlo en ese instante limpio. Dice entonces en el versículo 43: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Jesús le dijo al leproso: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Para qué? Dice enseguida: para testimonio de ellos. Y me llama mucho la atención que le dice: no digas nada, tú ve directamente con el sacerdote, preséntate, que él vea que ya estás limpio, y dice enseguida: ofrece por tu purificación. ¿Qué tenía que ofrecer? De acuerdo con la ley, había un ritual que un leproso tenía que ofrecer por su sanidad. Tenía que presentar 2 palomas, y esas 2 palomas o avecillas, bueno, la palabra dice avecillas, vamos dejándolo en palomas por poner una especie de aves, y tenía que presentar 2, y una de esas palomas tenía que ser degollada, desangrada sobre el agua corriente, dice la palabra, y con esa agua tenía que ser limpiada la otra paloma y después ser dejada en libertad. No nos vamos a meter a qué significa todo este rito, pero dice la palabra que eso se ofrecía por la expiación. ¿Y qué es la expiación? Expiación es poner o trasladar los pecados de una persona a otra. Jesucristo es nuestra expiación, porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre su persona. Él es nuestra expiación. Y esa palomita era el expiatorio de quien estaba presentando eso por su purificación. Es decir, representaba que todos los pecados de esa persona eran puestos sobre la paloma que era sacrificada. Por eso se desangraba y se mataba. Y con eso se lavaba a la otra paloma y se le dejaba en libertad. ¿Qué representa esto? Que simplemente o verdaderamente Jesucristo, al ser nuestra expiación, carga con nuestros pecados, muere por ellos, y nosotros somos puestos en libertad. Somos libres. Así como esa paloma es liberada, así somos liberados nosotros. ¿Y por qué quería Jesús que este hombre hiciera eso? Que fuera con los sacerdotes. Porque ciertamente, de acuerdo a la tradición, el sacerdote tenía que legitimar que aquella persona estaba sana. Porque vamos a poner un ejemplo. Alguien te dice: fíjate que oraron por mí y sané de un cáncer. Porque Dios hace eso, ¿eh? Y lo sigue haciendo hoy. Nos ha tocado orar por personas con cáncer que sanan, hernias que sanan, riñones que no sirven, que ya están para trasplante, que sanan. Pero, ¿qué es lo que les pedimos a la gente? Ve con el médico para que te vuelva a hacer los estudios y que veamos que efectivamente está sano. Es una manera de decir: Dios lo hizo, pero para que todos crean, es necesario que el médico lo certifique. En este caso, para que todos se den cuenta que así fue, el sacerdote tenía que testificar que efectivamente esa persona había sanado de lepra. Porque qué tal que era un impostor, o como les llamamos hoy, qué tal que es un palero. Alguien que va en el grupo y que se hace pasar y que luego brinca y resulta que era mentira. Tiene que estar testificado, tiene que estar certificado. En este caso era por los sacerdotes, pero dice la palabra
que en el versículo 45 dice: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es decir, este hombre no pudo, dijo: no, pues todo el mundo tiene que saber. Me imagino que iba súper feliz y diciéndole a todo el mundo: Jesús me sanó, véanme, ya no tengo lepra. Pero Jesús le dijo: tú te vas a ir directito, no digas nada, vete con el sacerdote para que sea él quien haga la divulgación de la noticia. Sin embargo, él no aguantó. Muchas veces así sucede con nosotros. A veces, por ejemplo, yo te he platicado que yo durante toda mi vida sufrí gastritis e intolerancia a la lactosa. Y el Señor, en una sola oración, me sanó de 50 años de gastritis y de intolerancia a la lactosa. Él me sanó de eso. Yo sabía que estaba sano. La gente, pues quizás porque no es una enfermedad que se note mucho, pero el que la vive, sí la vive y la sufre, porque yo sentía todos los días el pecho como si trajera fuego en el pecho, como si trajera encendido una llama por dentro, y eso se acabó con una oración. Pero a veces es necesario que el médico, como te decía, certifique que efectivamente está sano. Yo te puedo decir que estoy sano porque desde que el Señor me sanó, yo no he vuelto a sufrir esas crisis. Y fue en cuestión de minutos. Pero a veces es necesario, como te digo, que alguien más lo testifique. Alguien que pueda decir: yo sé que esa persona estaba enferma y ahora veo que está sana. Dice que por causa de esto, Jesús ya no pudo entrar a la ciudad. ¿Por qué? Pues me imagino que como en estas fechas los centros comerciales, ¿no? Tú quieres entrar y no puedes, porque la gente es tanta que te sacan o que no te dejan pasar. Me imagino que así era. Fue tanta la fama que empezó a crecer de Jesús que no lo dejaban ni siquiera llegar a la ciudad. La gente venía a encontrarlo en el camino. Eso, mi hermano, a veces cuando yo leo estas partes de la palabra, digo: ¿por qué no vemos hoy esto? ¿Por qué en vez de que la gente venga corriendo a buscar a Jesús, ni se para? No vienen. Y a veces nosotros hemos recibido muchos milagros de parte de Él, pero no hacemos lo que hacía esta gente, o sea, divulgarlo, hacerlo famoso y decir: a mí el Señor me hizo esto. A veces hasta nos da pena hablar de eso, no vaya a ser que se burlen de nosotros. Yo digo que cómo me hubiera a mí encantado vivir en los tiempos de Jesús. No sé qué hubiera sido yo. Quizás hubiera sido un fariseo o hubiera sido un gentil, no sé qué hubiera sido en aquel tiempo. Pero ver aquello debió haber sido impresionante. Como la gente venía a buscar a Jesús, porque sabían o creían que Él podía sanarlos. ¿Recuerdas la mujer que tocó el borde de su manto? ¿No caso igual? Ella creía y sabía que Jesús podía sanarla. Y decía: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo voy a ser sano. Pero había fe en ella, así como la había en muchos de los que se acercaban a Jesucristo. Porque Jesús, a todo el que se le acercaba pidiéndole un milagro, se lo hacía. Se lo hacía. No era de que, pues déjame pensarlo, ya tengo ocupado todo el tiempo de aquí hasta febrero, déjame anotarte en mi agenda a ver si en febrero nos vemos para poder ver si te hago el milagro. Era, si tú te acercabas a Él, Él te hacía el milagro. ¿Sabes qué, mi hermano? Nosotros cometemos, como te dije al principio, muchas veces el error de pensar que eso ya no sucede.
gente a veces no viene porque no creen que pueda suceder ese milagro que ellos necesitan. Pero en este momento quizás no están fallando ellos, quizás estamos fallando nosotros, porque nosotros somos testigos del poder de Jesucristo, pero a veces nos quedamos callados o no decimos nada porque no vaya a ser que no se sane y me van a decir que soy un mentiroso. Pero eso, ¿sabes qué es? Eso es falta de fe y falta de seguridad en lo que Jesús puede hacer. Porque si yo sé que mi Señor puede hacerlo, mi obligación es presentarle a mi Señor para que en ese momento esa persona pueda recibir esa sanidad que necesita. Pero a veces me la pienso, a veces me la pienso y yo creo que mejor no le digo nada y lo dejo. No vaya a ser que me juzguen de religioso o que ya no me quieran recibir en su casa. Bueno, entonces muchas veces somos nosotros los que estamos dejando de presentar a Jesucristo como la solución para cualquier situación. Y fíjate bien, bueno, te decía que yo estaba leyendo el Evangelio de Marcos y en el capítulo 2 viene otra historia también de sanidad. Dice, Jesús sana a un paralítico. Esta historia del paralítico todos la conocemos. Es un muchacho que está paralítico y sus amigos lo llevan en una camilla. Dice que 4 amigos lo llevaban en una camilla y como había tantísima gente, ellos dijeron, no vamos a poder llegar hasta allá, no nos van a dejar entrar. Como te decía hace rato, en el centro comercial ves tantísima gente que dices, no, esto está imposible. No me van a dejar acercarme a la puerta porque está llenísimo. Así lo veían ellos. Pero, ¿qué hicieron ellos? La historia la conoces. Dice la palabra que subieron al techo de la casa y en el techo hicieron un agujero y por el agujero bajaron al amigo. Lo bajaron. Hace unos meses, no recuerdo la fecha exacta, pero estábamos precisamente en el hospital civil y me tocó ver cómo un par de muchachos, no creo que eran como 3, llevaban a otro muchacho cargando porque se había lesionado y entraron al hospital y uno lo traía en un brazo, el otro en el otro brazo y el otro de los pies y lo llevaban. Y cuando yo los vi entrar, dije, mira, los amigos que llevaron al paralítico con Jesús. ¿Por qué lo llevaban allí? Porque ellos sabían, dentro de lo que se puede saber, que en el hospital iban a poder atender a su amigo. ¿Por qué llevaban estos amigos al paralítico? Porque ellos también sabían que Jesús podía sanar. Porque si no hubieran estado seguros, yo te puedo decir que no hubieran hecho lo que hicieron, meterse entre la gente, subirse al techo, abrir un agujero y bajarlo. Porque no se iban a arriesgar a todo eso si no estuvieran seguros de que Jesús podía sanarlo. Dice enseguida, en el capítulo 2, versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Él no habla de la fe del muchacho, habla de la fe de los que lo llevaban. ¿Qué significa? Que muchas veces la persona que necesita recibir el milagro a veces ni siquiera necesita creer. Lo que necesita es ser llevado
por quien sí cree, por quien sí sabe, por quien sí conoce el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ese que sabe, ese que conoce, somos tú y yo. La gente quizás no va a ir porque no quiere ir, porque no tiene ganas de ir, porque no cree o no se imagina entrando a ese lugar. Pero tú y yo que sí sabemos, los tendríamos que traer. No quiero decir que literalmente cargando, pero sí trayéndolos y casi arrastrándolos si es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué, mi hermano? Yo sé que a donde te voy a llevar, Jesús te puede resolver tu problema. Pero tienes que estar seguro, porque si no lo estás, no funciona nada. Aquí Jesús dijo, por la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Y esto está tremendo porque yo en esta lectura también veo lo que puedes ver en muchas otras, donde Jesús, antes de hacer una sanidad, primero perdona los pecados de la persona. Y a veces yo puedo pensar, bueno, si esa persona llegó pidiendo que le enderezaran una pierna, ¿por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Si yo lo que vengo buscando es que me arregle mi pierna. La respuesta viene aquí mismo, porque dice que estaban sentados allí algunos de los escribas, es decir, los que estaban en el templo transcribiendo la palabra, los rollos de la ley, y entonces dice que estaban pensando en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, que conoce todo y nos conoce a todos y conoce nuestros pensamientos, les dijo, ¿qué están pensando? ¿Por qué caminan así en sus corazones? O sea, ¿por qué están pensando eso en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué sería más fácil para cualquiera? Decirle, estás sano, levántate, porque perdonar los pecados ciertamente solo Dios lo puede hacer. Entonces ni tú ni yo nos atreveríamos a decir, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos esa autoridad, pero Jesús sí la tiene, porque Jesús es Dios. Y Jesús les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Luego dice, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Les dijo, a ver, ustedes creen que yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Porque ustedes dicen, ¿quién es este para poder perdonar pecados y sanar así nada más? Pues para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene ese poder y esa autoridad, en esta hora le digo, ya le perdoné los pecados, ahora le digo, levántate. Y dice que el muchacho se levantó, tomó su camilla o su lecho y se fue caminando. Yo no sé qué situación estés pasando en la actualidad. No sé cuál sea tu estado emocional, no sé cuál sea tu dificultad, pero yo te quiero decir y recordar que este Jesús que estamos leyendo en la Biblia es el mismo Jesús del que tú y yo hablamos hoy. Que Jesús sigue haciendo y hará milagros por toda la eternidad. Que el Jesús de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Que este Jesús que actuó por la fe de un leproso y que actuó por la fe de los amigos del paralítico, es el mismo Jesús que puede actuar hoy porque tú te decidas a buscarlo o porque tú como hijo de Dios traigas a esa persona que está necesitando urgentemente esa sanidad.
Porque ¿sabes qué? A veces pensamos que, híjole, es que está todo quebrado de las piernas y la verdad me da pendiente que lo lleve, y si no sucede nada. Créeme lo que yo he visto personas que llegan llenas de tornillos y de clavos con muletas, y salen caminando sin muletas. Porque Dios lo puede hacer, Jesús lo puede hacer. Quizás no lo haga por la fe del que viene enfermo, pero lo va a hacer por tu fe. Porque Él reconoce tu fe y reconoce tu esfuerzo de haber llevado a esa persona a sus pies. Y Jesús no nos va a hacer quedar mal. Jesús no va a hacer nada que nos haga quedar mal a nosotros. ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo en fe, entonces sabemos que toda la gloria, así como estábamos cantando hace unos minutos, toda la gloria, todo el poder es para Él. El milagro sucede por Él. Porque la gente no tiene que venir a buscar ni a un pastor que hace milagros, ni a un profeta que revela. No tiene que venir a buscar a nadie así. Tiene que venir buscando a Jesucristo. Porque esos amigos, cuando llevaron al paralítico, seguramente le dijeron: te vamos a llevar con Jesús, porque hemos escuchado de Él y creemos que Él puede ayudarte. Ellos venían buscando a Jesucristo, al Mesías, al Hijo de Dios, al Hijo de David, al Hijo del hombre con mayúscula, es decir, al Mesías prometido por Dios mismo. A veces nosotros nos desvivimos buscando a una persona y en verdad no conseguimos nada, porque el milagro no está en esa persona, está en Jesús. Pero a veces nos dejamos llevar porque este predicador es muy bueno, este habla cosas impresionantes, este nos apantalla con su retórica, pero nosotros, tú y yo, y a quien nosotros traemos, no debe venir buscando a ese predicador y a ese pastor. Tiene que venir con la mente y el corazón dispuestos de buscar y encontrar a Jesucristo, porque es al que tenemos que presentar, a Jesucristo, no a nadie más. No es el lugar ni es la persona, es Jesucristo que responde a nuestra fe. Es a quien tenemos que promover y a quien tenemos que hacer famoso, a Jesucristo. ¿Recuerdas también la mujer samaritana cuando habló con Jesús en el pozo? Salió y trajo miles de personas hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella creyó que había estado hablando con el mismo Mesías. Y ella dijo: he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías prometido. Y eso fue lo que ella habló, y por eso la gente vino a buscar a Jesús. Pero te digo, a veces nosotros nos quedamos pasmados porque no nos vayamos a ver religiosos, o no nos vayamos a ver muy fanáticos, y nos quedamos callados. Y la solución para esa persona la tenemos en nuestra boca, porque lo único que tenemos que hacer es hablarle de Jesucristo. Y la palabra por sí misma tiene todo el poder de convencerle y de traerle. Pero tenemos que hablar la palabra. Y así como habló Jesús con el leproso, no tenemos que juzgar a nadie. Jesús no lo juzgó. Jesús no le dijo: ¿por qué te acercas a mí si eres leproso? Jesús lo tocó y le dijo: quiero sanarte, eres limpio, eres limpio. Y nosotros a veces nos aventamos unos discursos para tratar de convencer a la gente que está mal. Y lo único que tenemos que hacer es presentarles y hablarles de un Jesucristo que les ama, y de un Jesucristo que los está buscando para
darle la solución a sus problemas. Entonces, mi hermano, vuelvo al punto que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Estamos en un tiempo donde el Señor nos está diciendo: es momento de que ya lo hagas. Ya deja de estarlo meditando, ya deja de estar buscando señales, ya deja de estar postergando lo que tienes que hacer y hazlo. Hazlo. No sé tú cómo pienses terminar este año, pero si hay algo en tu vida que no está correcto, no está alineado, no está sano, es el momento que Dios te está dando para entregárselo. Yo no sé qué problemas haya en tu familia o qué problemas tengas con alguna persona, pero Dios te está diciendo: ve y arregla ese problema. A veces nos equivocamos muy seguido, a veces actuamos por impulso, a veces hablamos porque, como decía mi abuela, porque tenemos boca, por eso hablamos. Y nos equivocamos en la manera en que estamos accionando y reaccionando. Pero ¿sabes qué? Dios nos está diciendo en esta hora: ponte a cuentas con tus hermanos, ponte a cuentas con tu familia, ponte a cuentas con tu esposo o esposa, ponte a cuentas con tus amigos, ponte a cuentas con cualquiera que tú tengas un problema, porque es necesario que, si nosotros entendemos este fin de año como se mueve en el mundo, de que le quedan 2 semanas, pues tenemos 2 semanas para ponernos a cuentas y empezar el año con una visión nueva, con un panorama nuevo, con unas relaciones renovadas, con situaciones, asperezas limadas. Si hay algo que te esté inquietando, algo que no esté a gusto, es el momento de pedir disculpas, de pedir perdón y de perdonar. Es el momento. No empieces el próximo año con rencores, con resentimientos, ni con situaciones que te digan: es que no estoy bien con esta persona, no le hablo, no lo quiero ver. O al revés, no me quieren ver o no me pueden ver porque yo hice algo malo. Pero yo no les voy a pedir perdón porque yo no lo hago. Es momento en que tenemos que meditar que es necesario hacerlo para comenzar bien el año conforme a la voluntad de Dios. Es momento en que cualquier enfermedad, cualquier situación emocional puede ser sanada por el sanador, por el doctor de doctores, el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es su especialidad. Jesús es especialista en sanar y en resucitar. Si algo está muerto en tu vida, búscalo, entrégaselo y Él se puede encargar de resucitarlo nuevamente. Amén. Porque Jesús tiene ese poder. Jesús tiene el poder de cambiar cualquier situación, por imposible que a ti te parezca. Quizás no sea en el momento en el que tú lo quieras, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y bien hecho, porque Él no hace las cosas a medias. Él hace las cosas completas. Quiero terminar leyendo el Salmo 34. Te voy a pedir que vayamos al Salmo 34. Es un salmo de David. Vamos a leer desde el versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Fíjate cómo dice: engrandeced
a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Engrandezcamos a Jehová, engrandezcamos a Dios, es decir, todos los que le conocemos, todos los que le buscamos, todos los que somos sus hijos, tenemos que engrandecer el nombre de nuestro Dios. Tenemos que hacer que el nombre de nuestro Dios sea conocido en todos lados, que sea engrandecido, que sea exaltado. Exaltemos a una su nombre. ¿Qué significa exaltemos a una? Que todos a una sola voz exaltemos el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo. Dice enseguida, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este pobre clamó y Jehová lo oyó. ¿Recuerdas el primer personaje que vimos? El leproso. ¿Cómo llegó ante Jesús? En actitud de clamor, de rendición. Se postró delante de él. ¿Y lo escuchó Jesús? Sí. Por eso dice aquí que al clamar a Dios, Él nos va a responder y nos va a librar de todas nuestras angustias, todas esas cosas que están estorbando en tu vida en este momento. Dios te va a librar de ellas. A veces, bueno, me toca hablar con personas que están en situaciones difíciles y el consejo es: busca a Dios, entrégale, ponlo en sus manos. ¿Y sabes qué tienes que hacer enseguida? No volver a meter las manos tú. Entrégalo a Dios y deja que Él haga. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Y eso significa déjalo actuar conforme a su voluntad. No estés queriendo que haga lo que tú quieres que Él haga. Deja que haga lo que Él sabe que tiene que hacer. Porque Él nunca va a buscar un mal para ti. Lo que suceda va a ser en tu bien. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque a veces tú y yo las veamos y digamos: pero ¿cómo esto me va a ayudar a bien? Si me está doliendo. Te está doliendo, pero es lo mejor para ti. Dice enseguida en el versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová es Jesucristo. Y Jesucristo está alrededor de todos los que le temen. No los que le tienen miedo, los que le temen, es decir, los que lo respetan, los que lo honran, los que le obedecen. Y dice que los defiende. Eso tiene que quedarse de bien claro, porque Jesús nunca te va a hacer algo que te haga daño. Al contrario, te va a defender. Te va a defender de que no sufras ningún daño. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Este salmo, lo que acabamos de leer, es una promesa. Es una promesa que dice que si tú confías en Él, nada, absolutamente nada te va a faltar. Nada.
Él se va a encargar de que tengas todo lo que necesitas tener, de que recibas todo lo que necesitas recibir, de que tengas esa paz en tu corazón que te permita caminar confiado en que Él está viendo por ti, defendiéndote y haciendo lo que mejor es para ti. Dice entonces que si nosotros hacemos esto, nada, absolutamente nada nos va a faltar. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Retomar y analizar lo que acabamos de leer en la palabra. Retomar el punto donde la actitud en que yo debo presentarme ante el Señor es doblegar mi orgullo y doblegar mi persona delante de Él. Él me va a quitar todo lo que está mal en mí. Y enseguida, una vez que yo he comprobado que Dios es bueno, que Dios cumple, que Dios hace promesas en mi vida y las realiza, yo tengo que promover a Jesucristo. Tengo que hablar de Él. ¿A quién? A todas las personas que yo sé que lo necesitan. ¿Y sabes quién lo necesita? Todos. No hay nadie que no lo necesite. A veces, como los amigos del paralítico, vamos a tener que forzar un poco a que la gente venga. Y no me refiero nada más venir aquí a este lugar. Venga, me refiero a que escuchen, a que no atiborrarlos con media hora de discurso. Un minuto de palabra de Dios puede hacer un efecto tremendo en una vida. A veces queremos aventarles toda la Biblia en una sola plática y no es bueno. Basta con que sepan que Jesucristo tiene el poder para cambiar sus vidas y que solamente está esperando que ellos vengan a buscarlo, nada más, para hacer lo que Él sabe hacer. No necesitan, como muchos dicen, es que me vas a querer cambiar de religión. No te vas a cambiar de nada. Tú simplemente tienes que creer que Jesús puede hacerlo. Yo no te voy a cambiar de nada, yo no te voy a convencer de nada. Mi deber no es convencerte, mi deber es hablarte. ¿Y de qué te voy a hablar? Como dijo Jesús en lo primero que leímos en Marcos 1, que le dijo: es necesario que yo predique. Predica. Pero predicar es presentar el evangelio de salvación de Jesucristo. El juicio no lo vamos a hacer ni tú ni yo. El juicio lo va a hacer el Señor cuando Él venga. Pero nuestro deber es presentar un evangelio alcanzable para todos. Primero entra la palabra en nuestro corazón y la palabra produce arrepentimiento. Y nosotros a veces queremos que la gente se arrepienta en cuanto les comenzamos a hablar. No sucede así. Primero tienen que recibir en su corazón la palabra y el Espíritu Santo produce el fruto de arrepentimiento. Y cuando ese fruto se produce, la palabra ha surtido el efecto. Porque dice el Señor: mi palabra no volverá a mí sin haber cumplido el propósito por el cual yo la envié. ¿Sí lo has leído eso, verdad? Sí, amén. Entonces, mi hermano, vamos a terminar simplemente reconociendo lo que en este momento nos está molestando, estorbando, incomodando. Y tú, en tu corazón, analízalo. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si necesitas hablar con alguien, habla.
Si necesitas dar las gracias a alguien, dale las gracias. Y si necesitas perdonar, no importa lo que te hayan hecho, perdona. Perdona. Porque recuerda que fue lo primero que le dijo Jesús al paralítico: tus pecados te son perdonados. Es lo más importante, porque la sanidad física viene pues como consecuencia de una sanidad espiritual. A veces yo puedo pensar que lo mío es una enfermedad incurable y quizás es un aguijón que tenemos como el que tenía Pablo, para que nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y es más importante la sanidad espiritual que la física, pero para eso es necesario conocer al Salvador. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar cantando una alabanza y les recuerdo que el próximo miércoles 24 vamos a tener una transmisión especial, igual el miércoles 31, pero los domingos siguientes, es decir, el domingo 21 y el 28, hay servicio normal a las 11 de la mañana. Si has dejado de venir, mi hermano, te esperamos aquí. Queremos verte de nuevo. Queremos sentirte y tenerte aquí como la familia que somos en Cristo Jesús. Amén. Jesús te está esperando, solamente necesitas decidirte a buscar. Amén. 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 Y amén.